Bueno, beti jaialai taldea, menudos, 56 urteko dantza taldea, hementxe, basurtokoak, baina, Amaia, etorri, mesedes, Amaia, claro, que ha entrado y dice, y le he dicho, Amaia, serán los nervios, dale caña, pero que suene fuerte, escucha, mira, a ver, dale, emoiosu, va. Txalo bat, bera da, Amaia, mila esker Amaia, ondo izan. Que había entrado la mujer ahí como, así como frío, ¿no? Digo, sale otra vez y lo tocamos otra vez. Bueno, zelan, ondo? Bai? Posten naiz, hemen zuek ikustea. Estrechamente ligadas a la cultura y el patrimonio vasco están nuestras queridas danzas, esos pasos de baile que tanto y tanto guardan la historia de nuestra querida Euskal Herria. Y esas danzas, claro, no serían posibles si no están acompañadas y si no las escucháramos, si no oyésemos su música. Y esta tarde tenemos más que un amplio repertorio de personas, entidades que trabajan en favor de que la cultura se mantenga más que viva, de que las calles de nuestras localidades se conviertan en perfectos escenarios para vibrar y disfrutar de nuestra cultura. 8. dantza tradizionalaren esker onak edizionek gure ondarean jartzen du arreta berriz ere, eta ez litzateke posible izango Bizkaia dantzarien biltzarraren aleginik gabe eta ez da Bilboko udalaren eta jakina BBKaren laguntzarik gabe ere. Antes de comenzar con esta maravillosa entrega de premios, me gustaría que nuestra querida Marta, ¿dónde te tengo, Marta? No te veía. Marta Martín, directora de Deia, se acerque al escenario y os cuente todo lo que os tenga que contar. Fuertes aplausos para Marta. Mila esker Jaiza. Arratsaldeon denoi. Kultura sailburu ordea Iturbe jauna, Bizkaiko Euskara, Kultura eta Kirol saileko furu diputatua Arrizabalaga anderea, Bilboko Kultura zinegotzia Olabarria jauna, gonbidatuok lagunok. Hoy nos juntamos por 8ª vez para premiar a todos aquellos y aquellas que hacéis posible que nuestra cultura permanezca viva, más viva que nunca. Deia y Bizkaiko dantzarien biltzarra celebran esta 8ª gala de danza tradicionalaren esker onak, que no hace sino reconocer el esfuerzo individual y también el colectivo para el disfrute de uno de los elementos más representativos de nuestro pueblo, del pueblo vasco, de nuestro país, como es la danza. Fue en 2016, hace 8 años, cuando iniciamos la andadura de estos premios. Aquel año, que hoy parece tan lejano, no sabíamos nada de pandemias, nada de guerras y acontecimientos de otras índoles que han pasado a ocupar titulares de portada y muchos espacios importantes en nuestro portal deia.eus durante mucho tiempo. Tampoco sabíamos nada entonces de que surgiría un nuevo concepto tecnológico como es la inteligencia artificial, cuyo desarrollo está por venir y también está por venir saber cómo y cuál será su afección en nuestro día a día. Incertidumbres sobre las que, sin embargo, también tenemos algunas certezas. Porque si algo podemos saber es que ninguna inteligencia artificial podrá sustituir nunca la belleza del baile. Creará textos o imágenes ficticias, pero no podrá jamás emular ni la satisfacción de protagonizar una danza, ni de veros cuando ocupáis escenarios como el que aquí nos encontramos en la sala BBK o en las plazas de nuestros municipios. Y eso os convierte, amigos y amigas, en un bien irreemplazable. Lo veremos esta tarde de nuevo por medio de quienes recibís este tan merecido homenaje. Mila esker por vuestro esfuerzo e implicación eta zorionak a todos los premiados y premiadas. Eskerrik asko, Marta, mila esker. Y por parte de BBK nos acompaña en el escenario Koldo Bilbao. Ongi etorri, Koldo. Arratsaldeon, ondo etorriak gure etxera sala BBKara, ondo etorriak kulturaren etxe honetara, eta eskerrik asko Deiako taldeari berriro ere gure etxera bueltatziarren. Benetan poz handiz eta harrotasunez hartzen dugu, ekimen hau gure etxean egitea. Izan ere, ezinbesteko aitortza eskaini nahi diogu, Euskal dantzaren ondare kulturala iraunarazteko egunero urratsak egiten dituzuen pertsona zein elkartei.
Bizkaiko dantzarien biltzarrak eta deiak antolatzen dituzten dantza tradizionalen esker honen 8. edizioa ospatzeko elkartu gara. Apurka denboran aurrera doan ospakizuna, baina gure dantzaren arnasa ez da eteten. Eta horren errudun zarete, gaur hemen sarituak izango zareten asko eta asko, eta baita aurreko urteetan sarituak izan zaretenok. Zuei esker, askotan itzalean egindako lanak, herri bakotzen egindako lanak, lortu dau euskal dantza tradizionala bizirik mantentzea, eta berez, zorioneko gagoz, 21. mende honetan ere bizirik eukitzeaz. En BBK nos sumamos un año más a este evento que hemos acompañado desde un principio para rendir un cálido homenaje a esas personas y entidades que hacéis un trabajo inagotable a favor de las euskaldantzas, para que sigamos respirando y sigamos bailando en cada uno de los pueblos, como hicimos en Amorebieta hace un mes con el Bizkaiko Dantzarien Biltzarra. Fomentar la conservación, transmisión y la extensión de la tradición cultura vasca en diversas disciplinas es uno de nuestros compromisos. Así que esta es una cita ineludible para nuestra entidad, una hermosa oportunidad para reconocer a todas aquellas personas que trabajáis de manera incondicional por la que Euskaldantza perdure. Sin duda uno de nuestros tesoros más preciados, un legado que una tradición y una diversidad. En BDK entendemos la cultura como un elemento clave en la configuración y en la cohesión social de nuestra comunidad, como son las euskaldantzas, para que perduren en el tiempo, que forman parte de nuestras raíces y que ha servido para dibujar y mostrar nuestra identidad a lo largo de la historia. Y como esta gran familia a la que rendimos hoy homenaje, para nosotros es fundamental fortalecer el conocimiento, el respeto y el orgullo en torno a nuestra cultura. Así que desde BBK queremos mantener nuestra apuesta por iniciativas como esta, que nos permite dar visibilidad y otorgar el valor y el reconocimiento que se merece. Y evidentemente es un orgullo el poder dar visibilidad a nuestra tradición como lo habéis hecho en plena Gran Vía, en un lugar que, nos guste o no nos guste, pues está derivando a lo que está y tiene que ser una de las grandes razones para mantener esta sala, que tengamos la cultura en el centro de la ciudad y que estemos dando oportunidad a aquello que somos. Beraz, dantzari, musikari, jostun eta guztioi, zorionak, bihotz-bihotzez, zuen jarduera ezinbestekoa da gure kultura eta euskaldantzak belaunaldiz belaunaldi gogotzu eta mantentzu ahal izateko. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker, Koldo. Y ahora sí, invito yo a mi querido José Mari Oyarzábal, presidente de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra y uno, como no, de los impulsores de estos premios. Arriba, te toca subir, José Mari. Ya vienes contento, con la sonrisilla, de a ver lo que digo yo. Bueno, azkenean niri toketan jako. Eta, bueno, geuse politek esan dozu ez, egi esateko, guztetan jaku hause nahiko polite dalako, akogedor, eta Gran Bian dauelako. Orduen, paseo ingot, lehenengotan, arratzaldeon. Ondo etorriak. Eskerronak 8. ediziora. Bizkaiko Dantzarien Biltzarraren izenean, eskertu gure doaz BBK, Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Euskal Dantzarien Biltzarra eta Deia, eta bebai dantzari taldeko arduradun eta dantzariari, Bizkaiko Dantzarien Biltzarreko lankidei. Danon artean, gure dantza tradizionala aurrera eroatea lortzen duguleko. Herrilez gure identitateak jarraitu dagien urteetan. Saridunari eskerrak. Txomin eta begori, dantza tradizionala bizitzako modu bat egin dabelako. Talde autoktonoari errebonbiloak eta alzigoko dantzariri. Euren ekintzak urteetan erakutsi dauzko ezalako.
60 urte baino gehiago taldeari Etorki Itsasargia Berantzagi, 65 urteko Laguntasuna taldeari histori luze lanagaitik. Meltxorari 125 urte taldeetako dantzarien erropa egin eta zaindu dozuelako. Arratiko korueri 73 urtetan otsailaren 4ean Santa Agedari koplak abestuten da bezalako. Bueno, eskerronak, hemos llegado a la 8ª edición. Como decíais, pues no pensábamos que íbamos a llegar a tanto, pero vamos a llegar a más porque las necesidades son de mucha más gente que hay que darle las gracias. Yo no situaría esto en unos premios, situaría en unos reconocimientos. En los premios ya los tenemos nosotros con lo que hacéis. Bueno, quiero agradecer en nombre de Bizkaiko Dantzarin Biltzarra a la BBK, Ayuntamiento de Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Euskal Dantzarin Biltzarra eta Deia. También a los grupos de danzas y a sus responsables y danzaris. A mis compañeros en BDB, que entre todos conseguimos con mucho trabajo que la danza tradicional, una de nuestras señas de identidad como pueblo, siga perdurando en el tiempo. En cuanto a los nominados, agradecer a Txomin y Bego que hayan hecho de la danza tradicional una forma de vida. A los grupos autóctonos de Rebombilloak y Grupo del Ciego, su labor de muchos años por transmitir sus respectivas danzas. A los grupos de más de 60 años, Etorki Itsasargia Berantzagi, al grupo Laguntasuna, con 75 años de historia, a todos ellos agradecer su trabajo, porque vienen de unos años en los que los grupos de danzas no solo estaban prohibidos, también estaban perseguidos. A Melchora, por sus 125 años de contribución en el vestuario tradicional y danzas para los grupos. Y por último, al coro de Arratia, por sus 73 años cantando las complas de Santa Águeda el día 4 de febrero. El coro de Arratia es un coro un poco atípico, que solo canta normalmente. También hacen sus pinitos por ahí, pero normalmente el día 4 de febrero, la víspera de Santa Águeda. Y el dinero que recaudan todo lo destinan a obras benéficas de diferente índole. El 4 de febrero, para nosotros, los de Arratia, es un día especial que todos, niños y mayores, estamos esperando ver pasar y oír al coro de Arratia las coplas de Santa Águeda. Pero a todos ellos eskerrik asko por su labor. Y tengo que deciros una cosa que nos ha pasado. Deia y nosotros hemos estado organizando esto y hemos estado organizando en la parte de atrás y vamos a hacer un pequeño catering después al final. Pero la verdad es que se nos ha desbordado un poco la gente y hemos tenido que retirar el catering porque lo que hemos creído es que es más importante las personas que el catering. Y además así todos os vais a casa sin beber nada, sin tener ningún problema, ningún accidente ni historia. Vale, eskerrik asko eta segidu aurrerantza. Eskerrik asko, José Mari. Pues nada, nos quedaremos sin... Pero no, José Mari tiene razón. Lo importante sois vosotros y vosotras. Mi esker, José Mari. Eta orain bai, venga, protagonista nagusiekin. Hasiko gara. Dantzetarako grina Txomin Unzaluk deskubritu zuen nera bezala. Eta arrezkero oso lotuta, egonda beti dantzekin. Kulturarekin lotutako 2 liburu eta Gernika Lumoko Elai Alai Dantza taldea ere argitaratu ditu. Bere ibilbideari buruz gehiago kontatzen digu, hurrengo bideoan ikusiko dugu aurrera. Dantza munduan izango zen 1900 eta 50 nien. Orduen eukin nuenik 16 urte eta izen zen Bilboko Eskolapion kolegioan. Hala etorpen zen irakasten Manu Gerrikabeitia, bera Tindirriko taldekoa,
Eta gero joan nintzen, dindirri, urrenko urtien ni egon nintzen dindirri taldien dantzan. Dindirri ondoren gero joan nintzen Gaztedira. Karmeloko dantza talde bat, bera txelu Etxebarria izaten zan orduko zan daigun dantzen zuzendaria, bertan dindirri taldean. Ensaioak izaten ziren Gazteleku uste dela, udaletxeko, Bilboko udaletxeko hostien egon zanan jaien jardine batuk eta horrek baratza. Eta berak itxi zuen Gaztedi preparetan ebiltzen zala eta derrigor itxi behar zuen beren ogibidetza zozer aldakuntza batuk izeulako. Eta orduen, ezausten niri ia galbadotu joan dara bertara beren lanpostu eta hori irakasleko betetzeko eta zalotzan baietz, eta guztiatan hango giroa eta leku eta hausune eta jentie, eta horregaitik pentsen eben nire bierra askotaz efikaz edo erabakigarria izango zala Begoñan, Bilbon baino. Eta orden ja geratu nintzen Santutxuko Karmelon Gaztedi. Talde Gazte izen zan, hasiera baten, eta gero ja Gaztedi izena hartu zuen. Gero, egiten genuen beste dantza batzuk, beste talde batzugaz, txinparta izaten zan orduen, antzerki talde bat, eta aregarbe gonbidetu moduen, Balezolaetan, batzutan gonbidatu moduen, eta gero ja itxin eben hori Bilboko dantza taldiek, ona Gernikera etorri nintzelako lanean. Bueno, dantza tradizionalaren arloan egindako lanari esker, sari bat jasoko du bera, Txomin Unzaluk. Sari amoten du Kepa Ogizak, de Bizkaiko dantzarien biltzarrakoa, eta Txomin Unzalu, aurrera, biok. Bai, frogatzen, ointxe, eskerrik asko, Hector. Txomin, 17 urtetik ja dantza, zer da dantza zuretzat ba? Zer dinezu? Zer da dantza zuretzat? Karo, eske zer euskara desberdina da, nire batua, zurea, ez da, bizkaiera. Nire bizitzaren zati handi bet. Eta, bueno, ikusi dutaz nire taldekide ugari, hor kanpoan egon dire, garai eta talde guztietakoak. Daude hortik? Hortik dauz, haupai, kaizo! Mira, ikusi zenbat etorri direna. Bueno, hori izorratu indozkue, hori Katerin hori, bai, ondo dauzor. Egia dozu. Bai. Baina, katxin lamar. Nada, nos hemos quedado medias. Bai, eiko gu. Ez arduretu, botelloi bat ingo dugu hor kanpoan. Listo, en plena Gran Vía, en plena Gambrea. Txomin, eskerrik asko, jarri ondo etxean, ondo ikusteko. Zateko, hauze, ikurra hau, Bilboko dantzarin biltzarrak edo Bizkaiko dantzarin biltzarrak, emoten dauena etxera eroango dut, bai, danoena da. Taldekide guztienak, nigaz, arraunlagari egin dauena, eta nire bizitzaren estropadak indogunok. Danoena da. Ez gure tradizioak, ohiturek, kantak, bereziki dantzak, horre danak transmititzea hartun herrien gandik
eta barriro itzuli herrilera, hori ez da baten bierra, hori da multzoka egiten dana eta taldekat. Bakarrik ez zileke horiei. Beraz, hauze danuena da, Zuena da, eskerrik asko Txomin eta zorionak. Izan zirelako gara. Eta garalako izango dira. Txalo bero bat, bera da, Txomin! Zorionak Txomin, eskerrik asko. Jaitzi alzara, bizkanaka, bizkanaka. Bueno, es el alma mater de Urrestieta Danza Taldea de Sopuerta. Desde su refundación, allá por 1987, Begoña Rodríguez Sánchez no se ha separado del grupo y cada día lucha por mantenerlo más que vivo. Le conocemos un poquito más en el siguiente vídeo. Ahora. Bueno, pues en el mundo de las danzas yo empecé siendo niña, tendría 11, 12 años cuando me incorporé al grupo Danzas Urrestieta, que ya estaba funcionando cuando aquello, pero bueno, hubo ahí un parón de 9 o 10 años y luego me incorporé otra vez al grupo en el año 87, que fue cuando se decidió recuperarlo, y desde entonces pues hasta el día de hoy. Bueno, pues para mí supone estar haciendo algo que me gusta, y me gusta además bueno, pues aportar mi granito de arena a que la cultura de Euskal Herria no se pierda. Y bueno, como te digo, es algo que me gusta mucho hacer, la verdad es que lo disfruto. Pues sí, la verdad es que está siendo un poquitito difícil porque empezamos siendo bastantes dancharis. Cuando lo recuperamos en el año 88 estábamos 100 personas o algo más de 100 personas bailando y la cosa pues ha ido un poquitín hacia abajo. Ha habido alguna temporada que hemos estado con un número bastante bueno de dancharis, pero hoy en día pues entre los dancharis que estamos y la gente que hay de romería pues estamos unas 20 personas aproximadamente. Es un poco complicadito. En los tiempos que estamos, yo creo que todos los grupos de danzas estamos también teniendo problemillas para mantenernos. Por su compromiso con las danzas y su trabajo en favor de mantener vivo este legado cultural, hoy ella, Begoña Rodríguez Sánchez, recibe el Eskerrona que entrega Izaskun Jona de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, recoge Begoña Rodríguez. Aurrera. Begoña, monitora de danzas, danzari, ¿qué te falta por hacer? Poca cosa. Pues igual músico, ¿no? ¿Cómo han dicho por ahí? Fíjate, mira, hombre, pero si es que esto es como Txomin. Esto es la maravilla, ¿verdad? Esto es, Begoña, esto es todo, ¿sí o no? Pocos, pero ya veis que dan guerra, ¿eh? Oye, ¿cómo animarías tú? Porque has dicho en el vídeo que qué difícil, ¿no? Que la gente se anime a apuntarse a danzas. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, yo creo que eso va un poquitín también, pues cómo es la gente del pueblo, ¿no? Ya sabemos que hoy en día se tira mucho al fútbol y esas cosas. Es el enemigo número uno que tenemos en las danzas, yo creo, ¿no? Y luego, pues bueno, si surgen por ahí actividades de baile que les llaman un poquitito más la atención, pues también te afectan un poquitín, ¿no? Pero bueno, en Sopuerta, aunque seamos pocos, seguiremos adelante y... Pocos, pero con un buen club de fans. A ver que se escuche. ¡Aupa y Begoña! ¡Aupa Begoña! Zorionak, Bego? Eta eskerrik asko, ¿vale? Ondo izan. Dar las gracias a Bizkaiko Dantzari Biltzarra por haberme otorgado este reconocimiento y también pues dar las gracias a la actual Junta Directiva de Urrestieta y a los dancharis de Urrestieta por seguir peleando para que no desaparezcamos. Eskerrik asko, Bego, zorionak. Menudo club de fans, ¿eh? Así me gusta. Bueno, Bizkaiko lurralde historikoan gordetzen den arma alarde bakarra da, bakarra. Elorrioko errebonbilloek urriko lehen igaldean oso bizirik mantentzen duten tradizioa, gogoratzen dute. Aurrera bideoa. Errebonbillo jaiak, hori, bi teoria dauz, bat teoria historikoa benetan esaten dena hasi zela, eta gero beste bat elezarra edo kondaira. Eta
14. mende inguruen zerak zauzen, foruak, ez, Bizkaiko foruak, eta horrekin batera, iten zan egiten zan arma erakusketa bat. Urtien behin, arma erakusketa bat egiten zan, edo rebizio bat. Ez, orduen pasatzen zen herriko baten bat, eta etxe honetan dauz, X pistola, X eskopeta eta 2 puñal. Urrengoa, eta hola, eta orduen hasi zen jentia txietatik urteten eta armak erakusten. Hortik dator armen erakusketa hori, ez, alarde hori. Gero berandu hau, ez da egitan 19. mende inguruen edo, pasau izen zana esan romantizau zala, bai? Orduen, romantizazio horrekin batera, hasi zen kondaira. Eta kondaira hori da, Mandarro baserriko bianai Lepantoko gudutik buelta hauziela, eta orduen hasi zen lotzen bai erligioarekin. Hortik dator, Rosarioko Ama Birjinaren egunian ospatzen dela eta guzti hori. Urriaren lehenengo igandean ospatzen da. Ospakizuna azten da, goizeko 5 botatzen da lehenengo tirua plazan, udaletxera begira eta beste bat zuzenien Elizara begira. Herritik rekorrido bat egiten da, herriko kurutze ezberdinetan tirua botaz. Rekorrido hori martxa baten egiten da, txistulariak aurretik eta rebonbio danak atzetik. Geratzen ga kurutxietan eta tirua botatzen dira. Gero saltzen dugu guztio batera, gaur egun joen izeten ga alkatearen edo alkatesaren etxera, bertan tirua botatzen dugu, eta gero bera begon bidatzen dozku bazkarin batera, gozarira. Eta gero arratsaldean berdin. Arratsaldeko 5 geratzen ga, lehenengo tiruak 5 botatzen dira, egiten da antzerako rekorridu, horre Rosarioko Ama Birjina ataratzen da, eta lehen prozesio egiten zen, gaur egun bakarrik Ama Birjina urteten da eta barrura sartzen da. Tirua botatzen dugu leku gurutze ezberdinetan, eta gero plazara heltzen ga. Plazara heltzen ga Berriotxoa kaletik bera, eta orduen Elorrioko kanpoko jente asko goten da bertan guri itxaroten. Bertan azkenengo tiruak bota eta gero jazten da dantza alarde hori. Eta dantza horretan lehenengo rebonbiok parte hartzen dugu, desafio bana-banako aurreskuak egin da, da gero soka dantzan bitartez, azten da herriko jentia urteten. Bueno, urteten ez, aukeratu egiten dira. Eta bertan aukeraketa horretan, jatzen dira, rebonbio bakotxeko bat, eta orduan danok alkartzen ga, eta aurreskutariñakin amaitzen dugu jaialdia. Barkaida zue, rebonbilloak itxoin pizka batean. Bego, non zauz, igo nirekin, mesedez. Igo nirekin, gauza bat falta da. Igo nirekin, barkatu, rebonbilloak. Igo, torri nirekin, noski. Zan didate, baina aztu dut. Mira que Joana me ha dicho, apuntatu, Bego, has dicho que tenías un club de fans maravilloso, ¿no? Pues txikitsu, aurrera. Torri, txalo bero bat berarentzat baita ere, eh? Kio barreñir. A ver, nola duzu izena? Amets. Amets eta? Laia. Zelako behi politak. Eta? Zer dugu hemen? A ber? Opari bat, venga, karo, ezin dugu esan. Ireki, dale, Bego, ireki aldu, ezta? Sí. Bai? Venga, ireki. Bat, bi eta hiru. ¿Cómo te quieren, Bego? ¿Cómo te quieren? A ver, bat, bi eta hiru. ¿Qué será? Zer izango da, ze izango da? Bego, no nos tengas hasta las uvas de Nochevieja, ¿eh? Venga, va. Lasai. Broma data. A ver. Botillardoa, ez. Botelloiarako, gero, ez da? A ver. Ze izango da, lastana, eh? Zuk ere dentza egiten dozu? Bai? Zenbat urte dituzu? 8. Nongoa zara? Sopuerta. Aupa, sopuerta. Aupa, ze politxe! Bai, oize! Zorionak, Bego, Zelakoa. Eta, hau, norena da? Bai, moiozu. Eta zuretzat, Bego, erramue. Eta orain bai, txalo bero bat beraientzat. Eskerrik asko, neskak. Argazki aterako dugu, bai? Bat bi eta? Bai, barkatu. Kenduko dut. Bai? Eskerrik asko, orain bai. Mi esker, Bego eta zorionak. Orain bai.
Hoize, errebonbilloak, gure errebonbillo maiteak, Bizkaiko lurralde historikoan gordetzen den armalarde bakarra tradizio paregabea da, eta historioak, erromantizismoak markatutako topaketa bizirik dirauena. Hori dela eta gaur errebonbilloek eskerronak jasoko dituzte. Entrega Marta Martín, direktora de Deia, recogen Xavier Malaitz Etxebarria eta Arkaitz Sánchez. Aurrera! Chicos, mutilak, nola da lehenengo domeka? Elorrixon, ez elorrion, elorrixon, nola da? Elorrixon. Ba, egitza esan da, hartukot, bai. Egitza esan da, emozionantia izeten da, Arkaitz. Bai. Osa, izeten da egun bat, eska kontauko gu sekretu bat, baina guk, txikitatik bai, elorrixoko ume guztiok, ibiltzen ga errebonbiluen eskopeten kartutxuen atzetik. Eta orduen, eske mito bat da guretzako errebonbilu izeti, eta ez dakit, behin oindala 11 urte izen ginen lehengo aldiz gubizok, batera hasi ginen, eta hemen jarraitzen dugu, eta zer esanik ez, Arkaitzuk zer? Zez. Honek ez dau, zer esan. Ez, bueno, jarraitukot. Ja, bale. Guk, hori, eskerrik asko zuei guztioi behemen egotiarren guri ikusten eta, baina, bueno, hau ez da guretzako bakarri sarisa, errebonbiluak urtien zier, hori, urriko lehengo igandean urtetenga plazara, baina atzetik be jente asko urteten da, ez? Gaurre 8 bakarrik etorri ga, baina 15 errebonbillo eta beste 3 musikari egotenga normalien, urtez urte aldatzen joeten dienak, eta esango duzu, zergatik urtetzen gaien, ez? Ez ga urteten bakarrik gure plazerrerako guk ondo pasatzeko gabien parranda botatzeko ez. Guk ilusio batekin egiten dugu hori, eta da gure amengatik. Ez, gubizon amak beti bultzau izeozkue euskal tradiziora, eta ez da parranden gatik, ez da, amengatik da, egitza esango dugu. Eta bueno, hortxe dauz, gure coach, gure manager, gure jostun, eta guzti horrek, hasi geure iribe txalo bero bat. Eta listo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Escucha, tú, chicos de escenario, le tenías un poco serio aquí, ez da genik, Edo zer? Zo zer esan gureko da. Zeo zer esan, a ver, entzun. Hemen, zeo zer esan du, vamos, se ha pasado con el micro, zeo zer esan, mutil, ez daki, zeo zer. Kerrik asko edo zer gehiago ez? Txiko diogu ez da, txiko diogu. Dantza egingo duzue, bai? Errebonbillo dantza horrela ditzen da? Bai, ez, egingo dugu desafioa, eta... Por eso está tan concentrado, claro. Bai, prest dau. Pues nada, 3 bi bat, nahi duzunean, aurrera.
Zeo zer esan nahi duzuela? Bai, parkatu, ja amaitukot, azkenengo gauza bat. Hemen ikusten zuen moduen, 8 rebonbillotatik neska bakarra dau, gehiago dauz bebai, eta bueno, esan gure eguna da, alardietan be neskak ongi etorriak izaten diela beti, ze tradizioa da, baina tradizioa be aldatu behar dira. Eta ezebez, gure herriko dantza taldeak esaten duen moduen, dantzatzen duen herria ez da sekula hilko. Así que jarraitu dantzan. Eskerrik asko, rebonbio maiteak. Bueno, bai, jarraituko dugu, laugarren sariarekin. Meltzorra Motxobe eta Claudio Eguren, y Claudio Eguren fueron los fundadores de una de las tiendas, y son los fundadores de una de las tiendas de ropa tradicional vasca con más historia de Vizcaya. No en vano, Maltzora se remonta a principios del siglo XX. Les conocemos un poquito más. Bueno, Meltzora empezó hacia el año 1900 o igual un poco antes. Fue mi mamá la que se instaló primeramente en Somera. Era una tienda en la que había más que nada mercería, pero se dedicaban también a la ropa regional. No había mucha ropa regional en aquellos tiempos, pero se comenzó así. Sí, el traje tradicional ha evolucionado pues muchísimo, porque en los tiempos de mis aitites o anteriormente sí es verdad que había prendas de color, pero muy pocas. Y luego, sobre todo, la gente mayor vestía del medio luto, porque a nada que se muriera alguien de la familia ya iban de medios lutos. Entonces, es lo que yo más he conocido hace como 25 años, pero luego ya empecé a innovar, pues sobre todo en el color, en las formas, y innovar más o menos dentro de lo que veía yo en los libros o investigaba. Está bien claro que son un referente de los trajes tradicionales y un punto de encuentro para los dantzaris. Por ello, hoy Meltzora recoge el eskerrona que entrega Bilboko Udalaren kultur zinegotzia Gonzalo Labarria, recoge ella María Pilar Lekuber. Aurrera. Superpremio zuretzat. Gonzalo. Argazkia. María, ¿cómo han cambiado los trajes, no? De antaño a ahora mucho. ¿Qué dirías tú? Vamos a ponernos aquí en el centro. ¿Qué dirías tú que es lo que más ha cambiado? ¿Camisas, faldas, pantalones? Bueno, la camisa antes se llevaba interiormente, la camisa de cruda, y ahora se pone delante, o sea, por fuera. Eso ha cambiado muchísimo. Oye, muchos cambios y que siga esa tienda maravillosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para ir, vamos a, que quede claro. Está en la calle Carnicería Vieja 16. Y por muchos años más. Pues ojalá, ojalá. Es que ricasco. ¿Dónde vamos a colocar el premio? En la tienda, imagino, ¿no? Que se vea bien. Sin duda. El escaparate, bonito, bonito. Es que ricasco, María, es que ricasco, Meltzora. Mila esker, María. Bueno, eta Bizkaiko taldetako maizuak dira. Hoixe esaten dute eta hoixe esaten dute. Laguntasuna dantza elkartea duela 75 urte sortu zen, garai hartako zailtasunak noski baietz gaindituz, horiei buruz gehiago dakigu hurrengo bideoan.
La Guntasuna se fundó en 1949 por un grupo de amantes de nuestra cultura y nuestras tradiciones. En Baracaldo siempre ha habido, históricamente, mucha gente dedicada y amante de nuestra cultura y tradiciones. Desde primeros del siglo XX ha habido grupos de danza estructurados, desde 1909, y podemos recordar a Demetrio Garizábal. Sí que es cierto que con la guerra hubo un corte y posteriormente, en 1943, hubo un conato de fundación de la Guntasuna, pero los dancharis que participaban en ese primer grupo habían sido gudaris en la guerra civil, con lo cual, pues desde las autoridades no les permitieron formar el grupo. Aprendieron y en 1949, si bien los maestros de danza habían sido gudaris y habían bailado antes de la guerra, los dancharis que estaban en la plaza eran una nueva generación. Esta nueva generación no tuvo tantos problemas como la anterior para desarrollar su actividad y así empezaron las actividades de la Guntasuna, siempre relacionadas con la cultura tradicional, la danza, la música y el euskera, porque hay que decir que si en 1949 se fundó la Guntasuna como asociación, en 1950 ya de la mano de Casimiro Larrazábal y Esteban Irastorza se creó la primera gauescola de Baracaldo, en la cual de una manera semiclandestina se empezaron a dar las primeras clases de euskera en Baracaldo, una actividad que ha estado históricamente vinculada a la actividad día a día de la Guntasuna. Bueno, pues a día de hoy estamos en un momento gozoa, con la mayor cantidad de socios que ha tenido nunca la Guntasuna. Estamos alrededor de los 350 socios, con unas 200 personas activas, entre dancharis, músicos, comparsa de gigantes, grupo de cantu, grupos de danza de romería. Entonces estamos en un momento muy interesante para nosotros, en el cual desarrollamos multitud de actividades, todas ellas relacionadas pues, con la cultura tradicional, la música, la danza, el euskera, etcétera, lo que es nuestro ámbito de actuación. Y además incidimos en nuestro entorno natural, que es Baracaldo y básicamente los barrios de San Vicente y Zuazo Arteaga-Beitia. Si bien tenemos relación con el resto de barrios, obviamente, ahí es donde desarrollamos nuestra actividad tanto directamente como indirectamente, dinamizando estos entornos. Hoize bai, San Vicente eta Zuazo Arteaga-Beitiako eta beste herri batzuetako bizilagunei urte askotan erakutsi eta 75 urtez Euskadiko kultur ondarea bizirik mantentzeagatik. La Guntasuna dantza elkarteak eskerronak jasotzen du gaur. Entrega Leixuri Arrizabalaga, Euskara Kultura eta Kirol diputatua, recoge hartzen du saria Joseba Altubek. Eskerrik asko Leixuri, mi esker. Joseba, 75 urte. ¿Qué vamos a hacer para celebrarlo? Habrá que hacer algo grande, ¿no? Por todo lo alto, ¿o qué? Estamos ya en ello, ¿Qué tenemos? Hemos hecho una serie de actividades, hemos contactado ya con los ex dancharis y ex miembros de la Guntasuna. Muchos de ellos, no me gusta decir antiguos, porque nosotros tenemos en este momento en la asociación, tenemos gente activa desde los 5 hasta los 88 años, que muchos de ellos, sí. Entonces hay, aparte de estos que están activos, hemos contactado con los anteriores y hemos hecho ya pues un día de la danza con niños del entorno, básicamente de Esquerraldea, Meachaldea, Enkarterri. Han venido casi 400 niños que han estado bailando en San Vicente. Hemos hecho un día con amigos de danza, de grupos de danza de Iparralde, estuvo Oraibat de Bayona, estuvieron los paloteadores de Ribaforada y ahí hemos demostrado también folclore de toda Euskal Herria.
otro cantu eguna también con el que hemos contado con nuestros amigos del grupo Arroca de Biarritz, de Iparralde, y también cantaris de Nafarroa que vinieron. Bueno, y ya para después del verano estamos... Colofón, a ver. Bueno, todavía nos queda. Es que son 75, ¿verdad? Entonces tienes que hacer todo, ¿eh? Para después del verano nos queda un música eguna en el cual vamos a juntar a más de 100 músicos de música tradicional dentro de lo que nosotros denominamos Macala Folk, que es un festival de música folclórica, y posteriormente haremos una actuación de música y danza de todos los miembros que quieren participar y que han formado parte de la Guntasuna durante estos 75 años, y acabaremos, como no puede ser de otra forma, en Euskal Herria con una comida de hermandad en diciembre en la que esperamos pues más de 100 personas. Que no falte, que no falte. Que no falte, porque estamos en este mundo de la cultura tradicional, a veces sufriendo, muchas veces disfrutando, pero sobre todo estamos para pasárnoslo bien y estar con nuestras amistades. Y para jamar, di que sí. Soriona Joseba, fuertes aplauso, mi esker. Bueno, a los primeros documentos de la existencia de un grupo de danzas en el Ciego, fijaos, se remontan al siglo XVII. Desde entonces han mantenido el ciclo de danzas de la localidad que bailan por Santa Isabel y la querida Virgen de la Plaza, que qué bonita es. En el siguiente vídeo les conocemos un poquito más. Vale, pues existen referencias sobre los inicios del grupo de danzas, no serán inicios, serán referencias desde el siglo XVII, donde aparecían compras de alpargatas y pagos de comidas, y de ahí pues ha ido una larga historia, desde que empezaron solamente siendo hombres y mujeres, desaparecieron, después de la Guerra Civil se retomó el grupo y ahora pues tenemos un grupo bastante numeroso. Y el año pasado ya decidimos hacer asociación, somos una asociación ya formada, vamos a cumplir un añito pronto y esperamos que esto siga para muy largo. Los bailes del grupo de danzas del Ciego se basan, los tradicionales, en 5 bailes, del pasacalles, la danza, la V, las 4 calles, el árbol y la Jota. Posteriormente hemos añadido otros 2 que todavía no son tradicionales, pero esperemos lo sean, 2 paloteados. Y estos 5 bailes se bailan principalmente en 2 actos oficiales del pueblo, que son en fiestas de Santa Isabel, donde se celebra la independencia de Ciego, y el Día de la Virgen, que es el día grande de este pueblo. Sorprendentemente, el grupo de danzas del Ciego está en auge, estamos en la cima de la montaña. Muchos de los grupos de esta zona, sobre todo después del COVID, han visto las consecuencias. Nosotros, al contrario, el grupo cada día crece más y cada día se van uniendo nuevos danzaris. Somos en la actualidad unos 60 aproximadamente y ya tenemos prevista cantera para el año que viene. Arabako herriaren berezko ezaugarriak dituzten dantzen tradizioari eutzi diote horregatik, gaur El Ziegoko dantza taldeak esker onak jasoko du. Entregan Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura de Gobierno Vasco, y recoge Ayala Bereziartua. Aurrera. Qué ricasco. Ayala, qué bonita es la Virgen de la Plaza, ¿sí o no? Lo es, lo es. Mira que mi abuelo me enseñó, la Virgen de la Plaza es lo mejor y lo más bonito. Mi abuelo, que en paz descanse, del Ciego de toda la vida. Oye, hay hasta lista de espera, ¿sí? Eso me han dicho. Sí, últimamente cogemos grupos de danzaris de los más chiquis a partir de 6 años y cogemos cada 2 años. Entonces, al final, esos 2 años están esperando para poder entrar y poder disfrutar del grupo. ¿Nos vais a bailar algo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas han venido? ¿Cuántos han venido? Pues hemos venido 23. ¿No? ¿Cuántos? Sí. ¿Y qué nos vais a bailar? El árbol. Venga, pues vamos a ello. ¿Sí? Necesitan, bueno, que suban, ¿no? Y que nos bailen, ¿no? ¿Sí? Vale, va. Es que ricasco, Ayala, ¿eh? Que ricasco.
Desde El Ciego, el grupo de danzas. ¿Habéis ido al Ciego alguna vez, Joan Sarete? ¿Es? Va Joan BR. Buen vino que no falte, ¿verdad? Ahí está. Y tenéis un Guggenheim pequeñito, y nada que ver al de Bilbao, pero ahí está también, ¿eh? Bonito, bonito. Y buena fiesta, que dice por aquí. También, que no falte. El Ciego Danza Taldea, nos han traído un trocito del Ciego. Bueno, va. Nuestras siguientes premiadas están de cumpleaños, así como lo escucháis.
Los tres están celebrando sus 60 años de vida. Vamos a ir conociéndoles poquito a poco. Getxoko Algorta auzoan jaio zen itsasaria dantza taldea, auzo oso bat biltzen zuen eta pixkanaka hasten ari dela eta gazteak aurpegi berriak ikusten ari direla ikusi duen elkartea da. Bideo honetan gehiago ezagutuko dugu aurrera. Pues Itsasaria Dantza Taldea nace en el año 64 en los bajos de la iglesia de Andramari de Getxo y bajo el nombre de la sociedad que lleva el mismo nombre que había surgido unos años antes. A una serie de jóvenes pues, les llamaba la atención el mundo de la danza y de manera un poco clandestina empezaron el grupo pues, en aquella época bajo la denominación de Grupo Cultural y Excursionista Itxasarria o algo así. Pues desde entonces hasta ahora, como te podrás imaginar, el grupo ha pasado por muchas fases. Ahora mismo creemos que estamos en un buen momento, tenemos bastantes chiquis, tenemos medianos también, el grupo de mayores pues también hay mucha gente joven con muchas ganas y tenemos también un grupo de gurasos que les llamamos o de más veteranos, alrededor de unas 100 personas, o sea que creemos que estamos en un buen momento. Pues supongo que como la mayoría de grupos la época fuerte es la de primavera-verano. Nosotros en mayo tenemos las dos actuaciones más importantes, la de Chiquis que hacemos en Andramari y a la que siempre invitamos a grupos colaboradores de otros pueblos de Vizcaya y de Guipúzcoa, y los mayores hacemos un festival, un intercambio también con un grupo extranjero en mayo, y ya después tendríamos el concurso de paellas de Getxo, de Iserrota, la paella txapelketa, en el que también pues Itsasaria Dantza Taldea, como no puede ser de otra manera, pues toma parte. Vecinos y vecinas de Getxo, que son también los miembros de Berantzagi Dantza Taldea, que se fundó en el barrio de Las Arenas. José Antonio Osella Antzato fue su alma mater y en el grupo lamentan su pérdida el año pasado. Sabemos sobre ellos en el siguiente vídeo. Bueno, Berantzagi en realidad empezó como el Sassi Escola en Romo, cuando allí se disolvieron. Tanto Santiago Marín como José Antonio Osella Antzato, junto con otros integrantes del grupo, decidieron formar lo que ahora es Berantzagi en Las Arenas. Eligieron Berantzagi porque el nombre significa levadura en castellano, y como era como un volver a nacer, un levantarse otra vez, pues eligieron el nombre por eso, y entre todos en el 64 empezaron y hasta hoy, pues en plazas, en fiestas de barrios, en bodas, bautizos, comuniones. Ensayamos prácticamente todos los días, menos los lunes, sábados y domingos. Fecha concreta, las fiestas de Las Arenas, las fiestas de las Mercedes, es nuestro día, ¿no? Pero bueno, los danzaris segunas también. Ahora lamentablemente estamos poquitos después de la pandemia y no podemos asistir porque no tenemos volumen de gente, pero los danzaris segunas son unos días muy potentes a los grupos en general. Hacia el interior de Vizcaya, en Ugao Miravalles, surgió también un grupo de danzas para dar respuesta a esa inquietud por la cultura vasca. Así nació Etorki Dantza Taldea. Les conocemos un poquito más. A ver, pues Etorki Dantza Taldea se formó hace 60 años. Un inquieto y joven Koldo Etxebarri fue a donde Pedro Mari Bilbao, le propuso el formar el grupo de danzas y así empezaron. Primero encontraron a 8 hombres, luego se unieron las mujeres y hasta hoy. Pues mira, durante todo el año pasado hemos hecho una película, bueno, solemos hacer un espectáculo lencero realmente importante y este año hemos hecho una película en espacios naturales y hemos celebrado en marzo el 60 aniversario del grupo con un alarde donde han participado todo el que ha querido, que durante estos 60 años ha pasado por el grupo, con una comida popular, una romería y fue una fiesta increíble, la verdad. Pues ahora mismo podría decir que estamos en nuestro mejor momento. Tenemos una juventud maravillosa, con muchísimas ganas de seguir, de trabajar, de luchar, y eso nos hace estar muy motivados y a tope. Boize, ibiliaren adibide izateagatik eta bere 60. urtebetetzea dela eta gaur Itsasaria Dantza Taldeak, Berantzagi Dantza Taldeak eta Etorki Dantza Taldeak euren eskerronak aurkeztuko dituzte. Saria emango du Javi Ortega, saria emango dute Javi Ortega, Juan Martínez y Juan Miguel Nieto de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, y recogen
de Itxasargia Inigo Díaz de Olarte y Alasne Palacios, de Berantzaki Teresa Elvira Isaioa Salinas, eta etorki taldeko Arantza Castañiza e Iraide Bilbao. Aurrera! Argazkia botako dugu, asko garata, aurrerago ez da? Bai, vamos hacia adelante, que parece que nos come el escenario, ez? Horrela, ondo ikusteko. Hortze Inigo Alasne, Teresa Saioa, Arantza, eta Iraide, txalo bero bat beraientzat, eskerrik asko, eta sorionak. Eskerrik asko eta sorionak. Eskerrik asko. ¿Queréis decir algo? Digo, como somos muchos, yo preguntaba de todo, ¿eh? Preguntaba de todo. Ser, ¿cuántos años llevamos en la danza? Yo 40. Fíjate, nada más. ¿Tú cuántos? ¿Cuántos de qué? ¿De bailar? De bailar. 45. Por aquí, zenbat, a ver. Hogeita bi. Hogeita bi, eta zenbat urte dituzu? Hogeita sei. Ba, fíjate, ¿eh? Zenbat? Hogeita lau. Eta urteak? Hogeita hamaika. Ahí está. Se lo ha pensado, ¿eh? Eta hemendi, ¿cuántos años? 60. Fíjate, se dice pronto, ¿eh? Por aquí, bizitza osoa. Bizitza osoa, ¿eh? Bertan jaio. Ba, hoize, que no se muera la danza y que siga viva. Eskerrik asko, sorionak, ese fuerte aplauso para ellos. Mila esker. Bueno, ba, eta Santagedako koplak Bilboko kaletan zehar entzuten dira otsaiak lauan, baina tradizioa arratiara lotuta dago. Eta zehazki, Ibarreko abesbatzari Victor Sierra Sesumagak eta Juan Bernaolak sortu baitzuten. Gehiago kontatzen digute, hurrengo bideoan aurrera. Mira, en el año 1951 comenzó este coro. Lo fundaron Víctor Sierra Sesumaga, mi padre, de aquí, de Ariacha Villaro, y un amigo de él, Juan Bernaola, de Artea. Entonces, como aquí ya había un pequeño coro y en Artea había otro pequeño coro, decidieron los dos, pues bueno, vamos a fundar uno. Y así comenzó. Empezó con hombres solo y bueno, luego más tarde se incorporaron, en el año 1967, se incorporaron mujeres y algún niño también. Y bueno, así empezó el coro, a cantar las coplas de Sant'Àgueda. Se fundó solamente para el día de Sant'Àgueda y para recaudar siempre todo lo que se recaudaba para fondos sociales. Pues muy bien, porque se ha incorporado gente nueva, además se ha incorporado gente joven, que es lo importante. Algunos también se han marchado. El coro ya, pues bueno, necesita voces nuevas también y estamos encantados de que venga gente joven, pues porque, bueno, mucha gente tiene su edad y es un día muy cansado, el día de Sant'Àgueda, hay que andar mucho, hay que empezar a la mañana, termina a la noche y, bueno, pues la verdad es que todo el mundo encantado. Tenemos chistularis, unos cuantos, tenemos recogedores también, que son los que hacen una labor muy importante para que podamos recoger esos fondos para luego poder entregarlos. Y, bueno, estamos, yo creo que entre todos alrededor de unos 60. Y muy bien, muy contentos y encantados de que venga otro año y volver a salir y otro y volver a salir. Y así ojalá dure pues muchos años más. Ba, hoize, urtero Sant'Àguedako ahotsak batzen dituen tradizioari eustearren, Arratiako gaur abesbatzak edizio honetako azken esker onak jasoko ditu. Saria emango du, Jose Mari, te toca. Jose María Oyarzabal, presidente Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, recoge ella, Ana Sierra Sesumaga. Aurrera.
Eskerrik asko, Jose Mari, mi esker, Ana, premiazo, Coro de Arratia. Oye, ha dicho antes Jose Mari, ¿hacéis unos pinitos? No, estáis saliendo ya fuera a hacer viajes. ¿Cómo son esas experiencias? ¿Dónde habéis ido? ¿Dónde vais a ir? Que me voy con vosotros. En el año 18 estuvimos en Catania, Sicilia, pues bueno, pues porque las coplas también hablan de Catania. Y hace 2 años estuvimos en el Vaticano, nos invitaron a cantar allí. ¿Le cantasteis al Papa? Bueno, el Papa no bajó porque estaba operado de rodillas. Cachis, si no, eso te iba a decir, ahí sentadito bien. Sí, pero bueno, muy bien, allí cantamos en el altar mayor y ahora en julio nos vamos a Burdeos, a la Catedral de Burdeos. Oye, qué maravilla, Y a seguir haciendo, y experiencia. Y que dure por muchos años el coro, que ya lleva 73, y que siga muchos más porque, bueno, merece la pena. Y es un día muy especial, y yo creo que estamos todos encantados, y esto tiene que durar mucho más. Ana, ¿eres tú la directora? No. ¿Dónde tenemos a la directora? Garasi Navas. Garasi, ¿la tenemos? ¿Dónde está Garasi? Para Garasi, yo te iba a decir, dales el tono y así que vayan calentando, pero nada, ¿no? Le dejamos a Garasi, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos vais a cantar? Pues mira, vamos a cantar uno de los santáguedas que cantamos, que nosotros llamamos el Sarra, que es el santágueda primero con el que comenzó el coro en el año 51, y bueno, seguimos cantando el santágueda y es el que vamos a interpretar ahora. Pues nada, fuertes aplausos para el coro de Arratia. Eskerrik asko. Son una tropa, a tope.
Koro de Arratia, zenbat, eskerrik asko. Oie, nola da azkenengo finala nola da? Bat, bi eta hiru. Pero si solo se la escuchaba ella. Guztiok, bat, bi eta hiru. Ahí está, ya tenemos ensayo, todo ensayado ya, de cara a ese 4. Eskerrik asko, fuertes aplauso. Txalo bero bat, beraientzat. Bueno, orain bai, zorionak saridun guztiei. Y antes de despedirnos, foto de familia. ¿No, Ivonne? Hacemos foto, ¿no? De familia. Pero solo pueden subir 30 personas, ¿vale? El escenario es así que bakarriko 30 pertsona hemen, ¿vale? Saridunak. Ados, ¿vale? Hombre, saridunak. Abesbatza da handia. Bai, abesbatzako ez dakit bizpairu pertsona edo, gero ikusiko dugu ea gehiago. Ivonne? Bai. ¿Vais a cantar otra? Agur jauna, agur terdi. Opa ahí. Ya se marchaban, Tenían ganas de no que no hay. El agur jauna, polita, Oso polita da agur jauna. Bai noski. Hombres nuestros, que luego no tenemos, ¿no? ¿Dónde ibais? A tomar potes. Estamos en la Gran Vía, ¿verdad? De aquí al casco, nada. 10 minutos andando. Leisuri se apunta también, ¿a que sí? ¿Tres? Venga. Orain bai, eskerrik asko Arreteko abesbatza mi esker. Orain bai, igo mesedez saridunak, bale? 30 pertsona bakarrik egon al zarete mentze. Lehenengo saridunak argazkia bota eta gero saridunak instituzioak, bale? Venga ba, saridunak, bakarrik saridunak, ¿Vale? Los que han recogido ese premio, subimos al escenario y nos hacemos esa foto. Que, por cierto, vamos a comprar el Deia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabéis cuándo? Badakizue noiz? Larunbat hontan. Este sábado. ¿No, Ivonne? Lo he dicho bien.
Y mañana también, hombre, claro, sí, mañana también, eso, efectivamente. Me falta Marta, y mañana también, claro que sí. Venga, Joan igotzen hemendik, ¿eh? Vamos subiendo poco a poco por las escaleras. Begoña, compañía, ¿vai? Vamos subiendo poquito a poco. Nos hacemos la foto. Y hacia adelante, ¿vale? Vamos hacia adelante, que se nos vea bien. Ahí está. Aurrerago, mesedez, pizka bat aurrerago, ezta? A ver, se esaten duen argazkilariak hemen. Que se os vea bien. Jartzen gara horrela edo... Arriba, vale, gora, begiratu gora. Ahí arriba, está un poco oscuras, baina begiratu. Nos juntamos un poco, bai, elkartu gehiago. Horrela ondo edo zer? Algunos de rodillas, uy, de rodillas, delante, otros de... Nola. Orrantzago, orrantzago, vamos a centrar. Orrantzago, gehiago, zuek esan, gehiago. ¿Listo? Hacia adelante, Madre mía, si esto es más complicado que... Hacia adelante. ¿Ondo? ¿Seguro? No. El joven, ¿quién es el joven? ¿Nor da? Ez dut ikusten eta. Listo. Seguro, ¿no? Venga, bat, bi eta, deia! Hau paiz! Aterata, bai? Instituzioa, gora, mesedez. Instituciones, bai, Jose Mari, bai, xe. Aurrera. Venga, va. Todos los que habéis entregado premio al escenario, escenatokira. Bueno, ya sonríe un poco el de rebombillo, ¿eh? Sonríe un poquito ya, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Ya era hora. ¿Hondo? Orrantzago, hacia allí, hacia vuestra izquierda. Pizkanaka, bai, que se vea aquí a Gonzalo compañía. ¿Hondo? ¿Por aquí? ¿Nos colocamos más para allí? Te veo fatal, ya lo siento. Baina, ¿hondo? Vale. Venga, sonreímos. Váyase. Bueno, ahora bai, eskerrik asko zorionak guztioi eta hurrengora arte, mia esker, Agur bai. A ber, geuse bat, lehen entzun dut aila, 17, en el siglo XVII, esan dozu, baskariek egoten zirela. Joseba be, azkenengo hori, azkenengo asuntoa izango da, baskari bet. Eta orduen guk, deiakoak eta guk, penagaz gabiz, Katerin ez dala egon lekurik eta hori dana. Igual, Josebari esangote eta inbitetan badugu Katerin ara eroaten badugu asuntoa eta bera inbitetan badozkue. Bueno, beste broma aparte, eskerrik asko, taldeak beharrazko iten deurie, baina zuen laguntza behar deurie. Así que zuek ez eukin egundo bez, txalokadea, zuen txalokadea guretzat postasun bet da eta aurrerantza segitako. Bale? Eskerrik asko eta 9. edizioa aber nos iten dugun. Bale? Bale,